Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a trabajar eh, otro de los temas relacionados con el módulo. En este caso vamos a tomar en cuenta el hecho de que el módulo, pues, prácticamente lo estamos terminando, estamos en la recta final. Deben recordar el hecho de que deben ir entregando los talleres, los que son de forma, por otra forma digital, y los que están trabajando de manera modular, deben tomar en cuenta que lleven 27 y que ya próximamente para el 13 creo que comienza la entrega de los módulos. Bien, en el caso del módulo de ustedes, de onceavo, el tema que vamos a tratar y que sigue pues ahí en la secuencia es de uno de los fenómenos nocivos que altera los sistemas metabólicos de cualquier individuo, y específicamente estamos hablando de los diferentes tipos de drogas que existen. Obviamente la clasificación de las drogas es bastante amplia. Solamente vamos a tratar aspectos importantes relacionados a lo que es el tipo de droga, la clasificación que tiene y los síntomas que ocasionan a nivel corporal. Y esto conlleva entonces el hecho de que pues vamos a ver cuáles son los principales órganos que se ven afectados basados en la exposición de diferentes tipos de toxinas, producto de la manipulación directa e indirecta de este tipo de fármacos. Entonces vamos a empezar con una presentación de PowerPoint explicando la clasificación, y luego vemos como segunda parte del día de hoy, vamos a tomar en cuenta un video que explica sobre cómo funcionan las drogas a nivel descriptivo de nuestro cuerpo. Así que vamos a comenzar con la parte de la exposición sobre los diferentes tipos de drogas que a nivel metabólico alteran lo que es los sistemas corporales. Dentro de lo que es la clasificación, tenemos que dar, digamos, el principio de que los tipos de drogas, vamos a ver si aquí lo podemos observar. Sí. Los tipos de drogas tienen que ver mucho con la clasificación, ¿verdad? Uno de los problemas de las exposiciones a este tipo de fármacos involucra que a nivel de las primeras células que se ven afectadas son las neuronas, ya que altera todo lo que es el comportamiento neurofuncional de todos los individuos. Entonces, esto involucra que, de acuerdo a la concentración y al tipo de fármaco que se utilice, entonces así no va a ser el tipo de efecto que tiene. Entonces, vamos a tratar aspectos generales como definición de lo que es una droga, la epidemiología del consumo de las sustancias, cuáles son, el efecto de la cannabis, su efecto, drogas de síntesis como cocaína, sustancias volátiles como cuáles son las inhalantes, los factores de riesgo que tiene cada uno de ellos, algunos de los síntomas que ocasionan a nivel del ser humano, y algo de evaluación y algo de cómo, cómo ocurre el consumo y tratamiento y prevención. Creo que esta clase la vamos a tener que dividir, o sea, se va a programar de dividirla en dos fases para entenderlo bien. Bien, definición de droga: sustancia introducida en un organismo vivo por cualquier vía de administración. Cuando hablamos de vía de administración, tiene que tomarse en cuenta que puede ser por inhalación. O sea, hay muchas drogas que tan solo el hecho de manipular ciertos productos que tienen clorofluorocarbonos o tienen ciertos preservantes, eh, esos preservantes tienden a ser tóxicos. Entonces ahí viene el hecho de la inhalación. Ingestión, obviamente, cuando se consumen diferentes tipos de drogas de forma física, pastillas u otro, vía intravenosa o intramuscular, cuando ya entonces se introducen a través de jeringuillas lo que es la sustancia. Entonces, dice que son capaces de actuar sobre el cerebro y producir un cambio en la conducta de la persona debido a que se modifica el estado psíquico, psicológico, experimenta nuevas sensaciones a nivel de el fármaco, cómo actúa a nivel general. Entonces, definitivamente que una de las tendencias es el hecho de que
a mayor concentración o debido al tipo de fármaco que se esté utilizando, así no va a ser entonces el comportamiento y la alteración que ocasione en la persona. Vamos a ver entonces cuáles son. La habituación tiene que ver con la toxicología, la toxicidad del producto, por lo menos aquí la cannabis, que también se menciona en el módulo, cannabis, eh, origen de la planta, el nombre científico, cannabis sativa. Ok, tiene una característica la planta, tiene ciertas resinas, hojas, tallos, flores, la cual es característico de este tipo de planta. Tiene un principio activo, ahí tiene el THC, es el producto activo que tiene la estructura física, la fórmula de presentación, en la cual se puede, pues, digamos, manipular el extracto, el producto de la materia prima, en forma de marihuana, de H o aceite de H. O sea que son sustancias que se van extrayendo de la trituración, de la manipulación de la misma. Efecto que produce en el organismo, el efecto inmediato, sequedad en la boca, enrojecimiento ocular, la taquicardia, descoordinación de movimiento, risa incontrolada, somnolencia, alteración de memoria y atención y concentración. Efectos a largo plazo, problemas de memoria, aprendizaje, abandono de prematuro de estudio, trastornos emocionales, de personalidad, arritmias, enfermedades broncopulmonares, psicosis y esquizofrenia. Son algunos de los efectos que tiene. Entonces, definitivamente que es una de las situaciones en las cuales, pues, directamente se ve comprometida las neuronas y en el efecto nocivo es que pierden la conectividad de una con otra y de ahí vienen los episodios entonces en los cuales traen pérdida de memoria, de aprendizaje, trastornos a nivel psicológico, altera el metabolismo porque causa resequedad en la boca, enrojecimiento ocular, aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto es sumamente peligroso para las personas que son hipertensas y demás. En el caso potencial de dependencia es sumamente alto. Vamos a ver entonces el fenómeno de tolerancia de algunos drogas de síntesis. En este caso, las drogas de síntesis basadas en lo que es el origen de origen vegetal o semisintético. Tenemos morfina, heroína, cocaína y LSD. Drogas sintéticas, los barbitúricos, anfetaminas, MDA, éxtasis y derivados. Drogas sintéticas son derivadas anfetamitónicos y otras sustancias que poseen efectos estimulantes más relevantes. Bien, una de las situaciones que tiene que darse cuenta, que causa a nivel neural es la alteración si se llega a combinar con otros tipos de productos, como por ejemplo el alcohol, causa un mayor efecto mucho más nocivo. Manifestaciones, signos de sobreestimulación simpática y trastornos neuropsiquiátricos. En esta lámina se pueden observar la definición en base a lo que se le menciona de que altera la parte de las neuronas y que tiene que ver con el hecho de la alteración de las comunicaciones que existen una con otra. Bien, en el caso de la cocaína, tiene que ver básicamente la presentación que tiene el polvo o hidrato de cocaína, normalmente también el crack, que son sumamente letales. Efectos que producen el organismo, efectos inmediatos, euforia, sensación de aumento de energía, disminución del apetito, estado de alerta, falsa sensación de agudeza mental, mayor presión arterial o aumenta el ritmo cardíaco. Efectos a largo plazo, adicción, alteraciones cardiovasculares, neurológicas, alteraciones en estado de ánimo, insomnio, impotencia, alteraciones menstruales, infertilidad, paranoia, psicosis y alucinaciones. Bien, en el caso de este tipo de droga, pues igual tiene una noción sumamente negativa a lo que es la actividad metabólica en general. Los factores de riesgo, pues el principal es en la parte adolescente, en la cual pues la población es bien inmune, en este caso la parte de adolescente. Las motivaciones para el consumo de la toxicidad son múltiples, a menudo superponen lo que es aspectos como la curiosidad,
consumo por parte de padres o compañeros, buscan mayor aceptación sensorial, baja autoestima, vencer la timidez. O sea que muchos de los aspectos tienen que ver básicamente con lo que es estimulación de la sociedad alrededor de los individuos. Entonces, de ahí donde viene el hecho de que se tiene que tomar en cuenta, digamos, evitar las presiones sociales que existen a nivel del colegio o el bullying. Tantas situaciones que ocurren que a ellos se tiene que deslumbrar el hecho de que no se debe perder la perspectiva de las situaciones en las cuales usted está, que es estudiar. Ok, vamos a buscar otro tipo de droga importante para pasar entonces a la segunda fase de la clase, que viene siendo el de eh, el video que le vamos a compartir. Bueno, precisamente el de anfetaminas, que es otro tipo de, digamos, de droga, clasificación que existen de las drogas. Una de las síntomas, pues aumenta de energía, euforia, velocidad, irritabilidad, aumento de actividad física, disminución de apetito, sueño, violencia y hipertenía. Entonces, dentro de lo que son los principales aspectos, pues podemos mencionar aquí, por ejemplo, el caso de la cocaína. Otro efecto que tiene son manifestaciones similares a las anfetaminas, ingesta de grandes cantidades, fallo cardíaco y convulsión. Y las inhalaciones, tensiones agudas que pues también tienen diferentes tipos de situaciones tóxicas para el cuerpo. Bien, estas son algunas de las que vamos a tratar para el día de hoy. En la próxima clase entonces terminaríamos las siguientes diapositivas sobre lo que son consumos. Vamos a ver ahora, a discutir la parte del video que tiene que ver con el uso de ciertos tipos de fármacos, y los cuales traen entonces diferentes tipos de afectación. Vamos a proyectar. ¿Cómo funcionan las drogas? Una droga es una sustancia, natural o artificial, que altera el funcionamiento corporal. Los antibióticos son drogas medicinales que combaten las infecciones bacterianas. El organismo de una persona de muchas maneras. No todas las drogas afectan al sistema nervioso. Sin embargo, las que afectan el sistema nervioso funcionan en una o más de las siguientes maneras. Una droga puede generar un aumento en la cantidad de un neurotransmisor liberada en una sinapsis. Una droga puede bloquear el área receptora de una dendrita, impidiendo la unión del neurotransmisor. Una droga puede impedir que el neurotransmisor salga de la sinapsis. Una droga puede imitar a un neurotransmisor. Muchas drogas que afectan el sistema nervioso influyen en el nivel de un neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina se encuentra en el encéfalo y participa en el control de los movimientos corporales y en otras funciones. También está fuertemente relacionado con los sentimientos de placer o gratificación. La dopamina normalmente es removida de una sinapsis por reabsorción de la misma neurona que la liberó. Clases de drogas de abuso común. El abuso de las drogas no incluye necesariamente el uso de drogas ilícitas. Todo uso de una droga por razones que no sean motivos médicos legítimos, de forma deliberada o sin intención, se puede considerar como un abuso de esa droga. Estimulantes. Las drogas que aumentan el estado de alerta y la actividad física son estimulantes. Nicotina. La nicotina que contienen los cigarrillos y los cigarros aumentan la cantidad de dopamina que se libera en una sinapsis. La nicotina también contrae los vasos sanguíneos, elevando la presión sanguínea y causando que el corazón trabaje más que lo normal. Cafeína. La cafeína es probablemente el estimulante de uso más común y uno de los cuales con más frecuencia se abusa. La cafeína se encuentra en el café, el té, algunas gaseosas e incluso en algunos alimentos como el chocolate. La cafeína actúa adhiriéndose a los receptores de adenosina de las neuronas del encéfalo. La adenosina disminuye la actividad neuronal, causando adormecimiento. Cuando la cafeína se une a estos receptores, tiene el efecto opuesto y ocasiona que quienes la consumen se sientan despiertos y en estado de alerta. Depresores. Las drogas que tienden a reducir la actividad del sistema nervioso central son depresoras. Estas drogas pueden reducir la presión sanguínea,
interrumpir la respiración y desacelerar la frecuencia cardíaca. Los agentes depresores pueden aliviar la ansiedad, pero también pueden causar notables efectos de sedación. Alcohol. El alcohol es un depresor. Afecta el sistema nervioso central y es, hoy en día, una de las drogas de las que más se abusa en el mundo. Se sabe que el alcohol afecta al menos 4 tipos diferentes de neurotransmisores, generando una sensación de relajación y letargo. A corto plazo, el alcohol deteriora y altera el juicio, la coordinación y el tiempo de reacción. A largo plazo, los efectos del abuso del consumo de alcohol incluyen reducción de la masa encefálica, daño hepático, úlceras estomacales e intestinales y un aumento de la presión sanguínea. Inhalantes. Los inhalantes son sustancias químicas gaseosas que afectan el sistema nervioso. La exposición a inhalantes puede ser accidental debido a una mala ventilación. Los inhalantes generalmente actúan como depresores del sistema nervioso central. A corto plazo pueden causar intoxicación, así como náuseas y vómito y pueden llegar a producir la muerte. A largo plazo, la exposición a inhalantes puede causar pérdida de memoria, pérdida de audición, problemas visuales, alteraciones nerviosas periféricas y daño al encéfalo. Las drogas ilegales. Tanto las anfetaminas como la cocaína aumentan los niveles de dopamina e impiden que éste sea reabsorbida, de modo que permanece en la sinapsis. A la larga, esto aumenta los niveles de dopamina en el encéfalo, lo que genera una sensación de placer y bienestar. El uso de anfetaminas o cocaína tiene efectos a corto y largo plazo. El abuso de la cocaína puede causar alteraciones del ritmo cardíaco, ataques de apoplejía, convulsiones, dolores de cabeza, dolor abdominal y náuseas. El abuso de anfetaminas puede resultar en aumento del ritmo cardíaco, latidos irregulares, aumento de la presión arterial y ataques de apoplejía que dañan irreversiblemente los pequeños vasos sanguíneos del encéfalo. Tolerancia y adicción. La tolerancia a las drogas puede conducir a la adicción. La tolerancia se presenta cuando una persona necesita cada vez más cantidad de una droga para conseguir el mismo efecto. La dosis aumenta porque el organismo se hace cada vez menos sensible a la droga. Adicción. La dependencia psicológica y fisiológica a una droga se denomina adicción. Los estudios actuales sugieren que muchos tipos de adicción fisiológica se relacionan con el neurotransmisor dopamina. Recuerda que normalmente la dopamina se elimina de la sinapsis al ser reabsorbida por la misma neurona que la liberó. Pero algunas drogas impiden esa reabsorción, aumentando el nivel de dopamina en el encéfalo. Los drogadictos obtienen placer por los elevados niveles de dopamina y desarrollan tolerancia a la droga. Como resultado, el drogadicto necesita consumir una cantidad cada vez mayor de droga. Tratamiento. Los que dependen psicológica o fisiológicamente de una droga experimentan síntomas colaterales serios cuando abstienen de su consumo, lo cual les es muy difícil por sus propios medios. Tal vez logren abstenerse por cortos periodos de tiempo, pero es probable que vuelvan a usarla. Cuando una persona es física y psicológicamente dependiente de las drogas, necesita supervisión médica para poder dejar de consumirlas. Ok, entonces este ha sido el video pues, que hace un resumen del tema de drogas que aparece en su módulo. Prácticamente la misma información que está en el módulo es la información que se está vinculando al hecho del video. Y también parte de lo que es la presentación que estamos trabajando en el día de hoy de PowerPoint. Entonces, como se puede evidenciar el hecho de que todas las drogas tienen su efecto. Definitivamente que todas tienen su efecto, pero el tema radica en el hecho de que existen drogas las cuales tienen un mayor poder, en las cuales evitan la comunicación entre una neurona y la otra, que son el movimiento sináptico que tiene cada célula de comunicarse una con otra. Entonces, pudimos ver el hecho de la dopamina, ¿verdad? Que es una de las partes esenciales de nuestro cerebro, en la cual esta sustancia, pues, hace o estimula o da diferentes, digamos, niveles de comodidad a la persona y tiene que ver mucho con la funcionalidad a nivel de otras funciones metabólicas. Entonces, una de las tendencias que tiene las drogas, en su mayoría, es que tienden a aumentar los niveles de esta sustancia, lo cual entonces genera sumamente fuentes, cantidades de placer. Entonces, ahí viene el hecho de que la persona, pues entonces,
comience, o el individuo comience entonces a manifestar el deseo de consumir cada vez más dosis o más porcentaje de determinada droga. Entonces, esta es una de las tendencias y uno de los problemas que existe. Entonces, evidentemente, la tendencia que hay es el hecho de que la clasificación que existe en los tipos de drogas tienden entonces a disminuir las funciones metabólicas. Una de las tantas funciones que se disminuyen es la de la conectividad, lo cual causa, en muchos casos, pérdida de memoria, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones en la base de para dormir, descansar, alteraciones emocionales, lo cual conlleva entonces a hacer otras actividades no adecuadas de la persona. Entonces, este es uno de los síntomas que se deben tomar en cuenta cuando se identifica algún tipo de individuo el cual está siendo expuesto a altas dosis o concentraciones de diferentes tipos de drogas. Ahora, también logramos evidenciar a través del PowerPoint que les traemos, hemos tratado y que del video, de que existen diferentes tipos de drogas las cuales su concentración no es tan marcable, pero vuelven un grado de adicción, que es el caso de la cafeína. Muchos de los productos que nosotros consumimos en su gran mayoría, si nosotros valorizamos el aspecto de la información en base a calorías de la mayor parte de los productos que consumimos, vamos a dar cuenta que allí existen diferentes tipos de compuestos que mantienen determinado producto de una forma viable. Y en muchas ocasiones existen diferentes productos como la cafeína u otras sustancias las cuales tienen efectos nocivos si se consumen en grandes cantidades. Entonces, esta información, pues la mayoría de las veces no la observamos y podemos ver que esas informaciones eh, prácticamente están al reverso de cualquiera de los productos. Ahí menciona la cantidad de calorías que tiene, la cantidad de glucosa, la cantidad de benzoato de sodio, que son algunos productos que traen benzoato de sodio para como manera de preservantes básicos y muchas otras sustancias que son las que entonces alteran nuestra funcionabilidad a nivel metabólico, estructuralmente a nivel de lo que son neuronas, que son las principales células que se atacan. Entonces, si nos basamos en el hecho de las personas hipertensas y de que en muchas ocasiones este consumo trae como consecuencia directa el aumento de la frecuencia cardíaca, pues entonces obviamente ese aumento de la frecuencia cardíaca también entonces trae como consecuencia directa la alteración metabólica de otros órganos, llámese hígado, llámese riñón o cualquier otro órgano vital, el cual debido a ese incremento o ocasiones a esa falla cardíaca ocasionada por el consumo de drogas, pues entonces el daño es mucho más colateral y mucho más letal. Entonces son situaciones y son tendencias en las cuales normalmente estamos siendo bombardeados socialmente, pero que debemos conocer, debemos de antemano por lo menos saber los tipos de drogas que existen, las cuales son más, digamos, más peligrosas y cuáles tienen un nivel de toxicidad mucho más elevado, el cual no debemos estar expuestos. De una u otra manera no debemos estar expuestos. Entonces, son parte de los objetivos de la clase es tratar de diferenciarlo, saber cuáles son el efecto nocivo que tienen y la clasificación. En base al taller, que está en el módulo, es un taller el cual es un cuadro de comparación, una actividad basada en comparación entre los diferentes tipos de, de drogas, por ejemplo, qué causa la cocaína, qué causa la cannabis, qué causa el consumo de alcohol, versus la comparación a nivel estructural, a nivel metabólico. Tienen que armar un cuadro, el cual está en el módulo, pero tienen que leer la información que está en el módulo. Leyendo la información que está en el módulo, logran extraer la idea central de cada una de las drogas, el efecto nocivo que tiene a nivel metabólico, a nivel celular y la consecuencia que tiene directamente. Entonces, esa información deben de tenerla, deben hacerla como forma de taller evaluativo, sumativo, para esta semana, que es la tarea que se le va a asignar en el caso del tema de las drogas. Entonces, vamos a la última parte de, lo que es la presentación de PowerPoint.
Aquí entonces vamos a ver el aspecto de la relación con lo que le mencionábamos de que no solamente existen diferentes tipos de riesgos a nivel neural, neurológico, sino que también existen condiciones que se pueden y pueden ir evolucionando. En disminución de uso o abandono, el uso el caso de los adolescentes, dependiendo de esa estructura familiar, depende de la estructura social, puede que se exista un abandono al uso de la droga. Sujetos con factores de riesgo, criterios de dependencia, siguen teniendo criterios para este tipo de diagnóstico. Es decir, a medida que se va consumiendo, los factores de riesgo van aumentando negativamente para el individuo. A largo plazo, existe un riesgo de presencia patológica mental, es decir, depende del uso de la droga y la frecuencia y el tipo de droga, la concentración de la misma. Entonces puede existir un riesgo de presentar una patología mental, es decir, sencillamente un desequilibrio a nivel de las neuronas en el cual ya no exista ningún tipo de comunicación entre células, lo cual involucra entonces que la funcionalidad a nivel metabólico controlado por nuestro cerebro cesa y no hay una coordinación en muchas partes de nuestro cuerpo en base a lo que es el cerebro, sencillamente porque el cerebro no tiene conexión entre sus células unas con otras. Entonces, automáticamente no hay cerebro funcional, los órganos dejan de funcionar digamos, no al 100%, pero sí se ven afectados. Y eso entonces causa una patología mental. Riesgos físicos como suicidio y otros, debido a la intolerancia a diferentes tipos de fármacos, droga. Entonces también el hecho de que no hay una coordinación no, de análisis en el cerebro, no hay una coordinación entre el aspecto emocional y el psicológico, y sencillamente entonces surgen diferentes ideas de como el suicidio u otros. Una de las situaciones que suelen ocurrir la combinación no solamente de drogas con diferentes tipos de sustancias, como alcohol o demás, que también se considera fuertemente uno de los problemas de la adicción, sino que también está asociado directamente al hecho de que en muchas ocasiones las personas o individuos tienden a involucrar actividades sexuales, lo cual conlleva, como no hay una coordinación coherente, mental, durante la responsabilidad que se tiene que tener durante una relación sexual, entonces se corre el riesgo de una infección por VIH, una infección por una ATS como una hepatitis o cualquier otro tipo de enfermedad debido a que no existe una coordinación adecuada por el uso excesivo. Entonces, muchas de las tendencias es de que están asociadas al consumo versus directamente proporcional a una relación sexual. Bien, en el caso de tratamiento, pues existen diferentes formas de terapia. Una vez identificados los individuos, existen diferentes mecanismos los cuales va a depender directamente del individuo, depende también de la forma en que son tratados, depende de la estructura familiar en la cual pues puede que el individuo tenga la facilidad y el deseo de salir del consumo, pero hay que entonces motivar al individuo para que esté. Y también eso trae como consecuencia de que en muchas ocasiones no existe ese nivel de apoyo, ni por autoridades, ni por parte de la familia. Entonces esto conlleva que el individuo nuevamente caiga en lo que es la parte del uso de las drogas. Bien, entonces hoy hemos trabajado básicamente en la breve introducción de lo que es las drogas, su clasificación general, el uso indebido, principales daños que ocasionan, algunos tipos importantes de drogas, los cuales normalmente a nivel social son los que más se manipulan. Entonces, para la próxima clase comenzaremos a explicarles un poco más sobre lo que es la parte de, pues, otros tipos de drogas que tienen que ver directamente con el metabolismo de nuestro cuerpo y el consumo que tienen. Entonces, la parte psicológica y de la pubertad en estudiantes que tienen que ver con el consumo de la droga.
Bien, entonces, en forma resumida, pues todas las drogas tienen un factor nocivo a nivel corporal. Las primeras células que se ven afectadas son las neuronas, debido a que no existen comunicaciones de una con la otra. Y a nivel estructural, esto conlleva a que las neuronas entonces tiendan a tener un fallo. O sea, a nivel del sistema nervioso central, todo lo que es la coordinación, todo lo que es a nivel de circulación, a los problemas de hipertensión, a los problemas de aumento de frecuencia cardíaca, pues todo conlleva directamente a una falla en forma generalizada en nuestro cuerpo. Entonces, le reitero el hecho de que ya para las próximas clases, eh, lo que van a trabajar por módulo deben procurar pues desarrollar el taller dentro de lo que es el módulo en sí, ya que está próxima a la fecha de entrega, y lo que van a trabajar por plataforma, automáticamente después de la sesión de clases de hoy se activan los talleres para que puedan entonces desarrollar los talleres correspondientes a los temas de, por lo menos en el caso de droga, y así sucesivamente.